Poder lograr altos rendimientos en el cultivo de soja es posible con una estrategia de utilización de nutrientes que sea la adecuada. Desde el seminario de Axoja, un verdadero especialista como Martín Díaz Zorita comparte a continuación los manejos y las claves para lograr estos buenos resultados balanceando el nitrógeno, el fósforo y azufre y sobre todo el boro. En un escenario de cambio climático, la agricultura global está desarrollando propuestas y soluciones para dar respuestas a las crecientes demandas de alimentos. En el seminario de Axoja, el especialista Martín Díaz Zorita puso el foco en la importancia de promover el manejo responsable de la fertilización de cultivos para lograr una agricultura sustentable en lo productivo, ambiental y social. Los sistemas agropecuarios son sistemas abiertos, es decir, que la producción de pastos, granos, que generan extracción, y esa extracción de composición se va carbono, pero también se van elementos, nutrientes que hacen el funcionamiento de la planta y que quedan concentrados en los productos, pastos y granos. Entonces, la fertilidad de los suelos en nuestra región agropecuaria disminuyó y está disminuyendo, principalmente porque hemos mejorado la producción, somos más eficientes, estamos más adaptados al ambiente y los suelos están aportando lo que tienen en forma más eficiente, pero que eso ha generado disminuciones. Ejemplo, fósforo. Hemos visto en solo 7 años una disminución equivalente a casi 1 parte por millón por año, que es la tasa normal. O sea, no hay que asustarse, porque eso es lo que pasa. Lo que hay que acordarse es que estamos generalizando la importancia de corregir con fósforo y anticiparnos. Porque hay que distinguir algo importante. Necesidad es para el crecimiento del cultivo. Extracción es lo que sacamos en la producción, en el grano o en el pasto. Y nosotros manejamos la nutrición por necesidad. Queremos que primero las plantas crezcan para que después extraigan lo que proporcionalmente necesitan extraer. Hoy la región pampeana, la región sojera, como sucedió y sucede en todo el mundo, tiene un balance negativo que requiere una atención localizada. ¿Se puede analizar cuál es la tasa de extracción de nutrientes, de la rotación y cuánto estamos reponiendo al sistema anualmente en Argentina? Los cultivos de granos en general concentran los grandes elementos, nitrógeno, fósforo, en alguna medida también el azufre, en aproximadamente el 70% de lo que necesitan para crecer. O sea que cada 100 kilos de elemento que hace falta para que la planta crezca, entre un 60 y un 70% quedan concentrados en el grano. Eso se llama extracción y ocurre a todos los cultivos. El aporte, que es la fertilización, el aporte por balances de nutrición, hoy en soja se fertiliza no más del 40% del área, sabiendo que tenemos más del 70% de los lotes que están por debajo de los niveles de suficiencia. Ya tenemos de movida a nivel general 30 puntos de diferencia entre quienes necesitarían y quienes lo están aplicando. Y además eso ocurre a nivel de lote, entonces hay sectores mal ambientados, sectores que no haría falta y que están poniendo en riesgo, sectores que sí, y por lo tanto hoy la generalización en cuanto a oferta de nutrientes es una problemática no desde el lado de la soja, es de los sistemas productivos que generan en sistemas abiertos, es decir, los que están para producir y extraer carne, leche, granos. Con el foco puesto en lograr una nutrición balanceada, respaldada con los análisis de suelo, ¿cómo implementar a nivel país una estrategia para superar las 65 millones de toneladas de soja? La brecha productiva que hemos medido, primero es identificar qué nutrientes hacen falta para producir soja. Sin duda falta nitrógeno, falta en gran parte del país fósforo y azufre, y en ambientes localizados de oeste a este zinc y de este a oeste potasio, pero lo que estamos viendo fundamental es que la estrategia de manejo, no el nutriente, es lo que hace la diferencia. Hay estrategias de no fertilizar, hay estrategias de fertilizar en promedio, como hemos visto a nivel país, que es insuficiente en dosis que se utiliza y aporte de elementos, y hay estrategias que usan análisis de suelo y piensan en cuidar los rendimientos y otros que piensan en explorar los máximos. La brecha de producción asociada al manejo de los nutrientes varía entre un 15 y un 23%. Es decir, con solo modificar cómo tomamos decisiones en fertilizar, ajustar el nutriente que hace falta, ajustar la dosis,
y en todos los casos no dejar de lado la inoculación, podemos aumentar entre un 15 y un 23% la producción general de soja. Díaz Zorita destaca la importancia de balancear la nutrición en el cultivo de soja, en un contexto donde los mapas de suelo marcan un gran déficit en todo el país. Exactamente, el manejo de la nutrición es una acción de predicción, hay que prevenir, anticipar. Tenemos un gran aliado que es el suelo, una herramienta que es el análisis de suelo. Conocemos la heterogeneidad, por lo tanto los análisis de suelo tienen que ser ambientados. Tenemos que ir al hueso y no tenemos que ir a la generalidad para identificar dónde tenemos que corregir y seguir un orden relativamente simple, que es la anticipación de los problemas de nitrógeno, es asegurar una buena inoculación. Elegir el inoculante que responde a las condiciones de manejo de mi sistema de producción. Aplicarlo como corresponda para que sea eficiente su llegada a la línea de siembra, al surco, a donde van a crecer las raíces, y acompañar con el crecimiento del cultivo. Si el cultivo no crece, los nódulos no se forman, y si no se forman nódulos, no hay fijación, no hay nutrición nitrogenada. En cuanto a otros elementos, fósforo, azufre, zinc, boro, también hay indicadores de análisis de suelo que nos permiten anticipar y actuar en consecuencia. El fósforo sin duda aplicado en el momento de la sembrar, el azufre que esté en el sistema puede ser desde el cultivo anterior o en el mismo momento de la siembra, el boro como una herramienta muy estratégica en las aplicaciones foliares, pero siempre en anticipación. Cuando vemos una deficiencia de un cultivo, ya el cultivo hizo mucho esfuerzo y perdió crecer, y si pierde crecer, pierde rendimiento. ¿Y cómo complementan la nutrición nitrogenada microorganismos que permiten aprovechar, por ejemplo, mejor el fósforo y desarrollar raíces? Además de los inoculantes con rizobios, que hacen a la nutrición nitrogenada per se en forma directa, son los únicos que aportan en ese sentido. Hoy tenemos una paleta de otros microorganismos que hacen más eficiente el aprovechamiento del fósforo, otros elementos, el crecimiento inicial de raíces, el crecimiento y el estímulo biológico a través de mejores condiciones para superar pequeños momentos de estrés, que son complementarios. Complementario significa que un elemento va a ser mejorar el crecimiento del cultivo, y ese crecimiento del cultivo en su momento de oportunidad va a transferirse en estructuras de rendimiento o de capacidad de captura de radiación, es decir, hacer hojas, hacer fotosíntesis. Hoy los tratamientos biológicos superan a solo la inoculación, pero no la reemplazan. Hoy los tratamientos biológicos complementan a la nutrición, pero no la reemplazan. Es una sinergia. Esa sinergia tiene como centro de atención a las plantas, a los cultivos. Hoy los productos biológicos acompañan al mejoramiento genético, pero no lo reemplazan. Es decir, son las pinceladas para lograr superar pequeños momentos de estrés, aumentar las condiciones de crecimiento y por lo tanto ser más eficientes en usar los recursos que le estamos dando al cultivo. En un escenario donde la biotecnología por sí sola no alcanza para duplicar los rindes, Díaz Zorita cuantifica cómo impacta la nutrición y un manejo sostenible de los recursos en los rendimientos. La última genética, la última condición de manejo del cultivo, lo más eficiente, lo más nuevo, se desarrolló como una forma de mejorar una condición óptima o condición más saludable de crecimiento. Hoy hay una herramienta muy potente que nos estamos olvidando, que es la fecha de siembra. Estamos generalizando fechas de siembra extremadamente amplias. Muchas veces los agrónomos nos confunden con arquitectos porque hablamos de ventanas, y la ventana de siembra de la soja es una ventana por tradición muy amplia, pero por realidad es tan estricta y pequeña y precisa como la de maíz. Entonces, diversificar en eso es diversificar para perder producción. Y lo mismo pasa con la genética. Tomar la última variedad, sin duda que va a ser más productiva, pero no tenemos que olvidar que ese mejorador lo hizo para mejorar algo que estaba en la condición óptima a llevarlo a un escalón mayor. Entonces, si no le damos esas condiciones óptimas, vamos a estar diciendo la genética no me acompaña. Entonces, todo tiene que ver con todo. Lo último es una mejora sobre lo previo. Y hoy lo previo nos está diciendo el suelo, nos está pidiendo ayuda para complementar mejor la oferta de recursos.